Hola, ¿qué tal? Bien, pues vamos a continuar ahora. Lo que vamos a hacer es crearnos una función para que nos pueda leer la información individual de cada usuario. Cuando nosotros le damos aquí, pues tenemos que capturar este ID y poder mostrar eh, por medio del ID la información individual de cada usuario, extrayendo desde nuestra tabla de usuarios. Bien, vamos a irnos aquí al archivo usuario.php de la carpetita modelos. Y aquí debajo pues vamos a crear un método que nos permita leer individualmente cada información de cada usuario. Entonces pues creamos public function leer individual y aquí pues nosotros tenemos que pasarle la ID a este método cuando lo llamemos. Bien, entonces tenemos que crear lo que es la sentencia SQL que nos permita pues extraer esa información. Entonces vamos a utilizar una sentencia muy parecida a la que utilizamos acá, utilizando lo que es el inner join, ya que necesitamos también pues mostrar acá el rol del administrador y el rol pues, se encuentra dentro de la otra tabla que se llama roles, por lo cual tenemos que cruzar datos con la tabla roles. Entonces vamos a utilizar la misma sentencia, lo único que va a cambiar es que le vamos a añadir este where para poder utilizar el ID del usuario para poder extraernos información. Entonces, de la tabla usuario, nosotros vamos a pues, hacer la búsqueda mediante este ID. Por eso utilizamos el where. Bien, luego pues tenemos que pasarle la sentencia al método prepare. Luego pues, como acá estamos vinculando este signo de interrogación, pues necesitamos utilizar lo que es el bin parent. Y en el bin parent pues vamos a cargar el ID que estamos aquí para que se pueda ejecutar la sentencia SQL. Pues el bin parent, este 1 hace referencia a este primer o el único signo de interrogación que estamos utilizando en esta sentencia SQL. Y aquí está pues el ID que estamos cargando para hacer la búsqueda en la tabla. Luego necesitamos execute y pues finalmente fetch para devolver solamente un registro de un usuario con ese ID y retornamos el usuario. Listo. Esto lo voy a llevar más para la derecha y esto más para acá. Bien. Luego, pues esta función tenemos que llamarla en el archivo, en este caso en el archivo de editar usuario, que es donde vamos a mostrar la información única de un usuario. Entonces, en editar usuario, le voy a dar a guardar acá. Vámonos a editar usuario. Y aquí, pues lo que necesitamos es primero instanciar la base de datos. Vamos a abrir aquí etiquetas de PHP. Instanciamos la base de datos de la clase base MySQL y luego capturamos lo que es capturamos el ID, es decir, este ID que está acá en la URL, esa variable get la vamos a capturar. Preguntamos si es que existe una variable getID y si existe esa variable getID la guardamos en una variable $ID. Listo. Y tenemos que llamar al método que hemos creado, leer individual, que está acá, el método. Entonces instanciamos la clase usuario, le pasamos el objeto de tipo base de datos y llamamos al método leer individual, le pasamos el ID que está preparado para recibir un ID y toda esa respuesta pues lo guardamos acá en $usuario. Listo. Esa información pues la tenemos aquí en este $usuario y ya la podemos mostrar, por ejemplo, en el formulario que está acá. Podemos mostrar acá donde está lo que es el nombre. Vamos acá, donde está el nombre, que es bueno, este es el label, tenemos que mostrarlo acá en el value. El nombre y tenemos que mostrar el email. Vamos aquí abajo donde está el value del email. Este es el placeholder y esto es el email.
pero acá tiene que ser usuario guión email, así como lo hemos colocado acá, usuario en el AS, en el alias, usuario guión email. Tenemos aquí un input de tipo hidden, que aquí pues guardamos lo que es el ID. Aquí lo que podemos hacer es mostrar el ID. Entonces aquí llamaríamos al resultado de usuario ID. Bien, tenemos el nombre, el email de usuario, y aquí también tenemos que mostrar eh, lo que es el rol. Entonces, para mostrar el rol, vamos a preguntar si lo que tenemos en la base de datos, si el rol que nosotros tenemos de ese usuario en la base de datos es administrador o es registrado, que muestre una u otra, dependiendo lo que en este caso, pues este usuario de ID1, qué tipo de rol tenga, ¿no? Si tiene el rol A1, perdón, si tiene el rol 1, pues es tiene que salirnos administrador. Entonces aquí lo que vamos a hacer acá, pues vamos a poner acá con un if, vamos a preguntar si el rol que hay en la base de datos, y aquí estamos llamando a rol, que es lo que tenemos acá como un alias, ¿no? Entonces llamamos a rol y preguntamos si es igual a administrador, tal cual como está en la base de datos, con mayúscula, que muestre aquí selected, es decir, ese atributo que cuando pues nosotros seleccionamos aquí, pues se pone ese atributo por defecto, ¿no? Y acá abajo, pues vamos acá, vamos a poner el mismo código, pero aquí tendría que ser registrado. Entonces, dependiendo, pues, qué es lo que hay en la base de datos, en este caso, tiene administrador en la base de datos. Está como administrador, por lo cual tiene que mostrarse esto de acá y ya no lo que está acá. El opt-in que está aquí abajo ya no. Entonces, vamos a darle a actualizar y como ven, pues, bueno, muestra el email. A ver, vamos a ver. Aquí, a ver, sí, bueno, sí está bien, administrador tiene que mostrar. Administrador, el rol de este usuario es de administrador. Si nosotros le cambiamos, por ejemplo, al usuario, el rol ID le cambiamos a 2, tendría que mostrarnos registrado. Bien, acá hay uno de estos se está filtrando. Vamos a quitarle. Listo. Entonces, pues lo que tenemos que hacer ahora es pues editar el usuario. Si queremos editarlo, tenemos que crear lo que es un método que nos permita pues hacer la actualización de ese usuario. Bien, para ello pues vamos aquí debajo de este método y vamos a crear ese método que nos va a permitir hacer la actualización. Dicho método va a recibir dos parámetros. Primero va a recibir lo que es el ID del usuario y va a recibir este parámetro que se llama $roll. Bien, este led individual lo voy a minimizar y nos vamos a centrar dentro de este método actualizar. Este método va a recibir una sentencia SQL. Vamos a poner acá. La sentencia va a ser tipo update de la tabla pues usuarios y vamos a establecer con el set el campo role ID. Es donde vamos a meter el role ID, es decir, pues un número, ¿no? Acá si elegimos administrador, pues meteremos el 1 o el 2. Entonces, where ID igual a 2.id para poder actualizar un usuario en concreto. Listo. Prepare, le pasamos la sentencia SQL y vinculamos estos dos parámetros, el 2.rollID y el 2.id, con el método BIMParam, que está acá,
2.rollID y 2.id, y lo cargamos con lo que viene en los parámetros del método actualizar. Ejecutamos con execute, ejecutamos la sentencia SQL y pues imprimimos un error en caso de que existe el error. Listo. Vamos a continuar en el próximo video para terminar de pues, programar esta función de actualizar el formulario.